Ahora lo que vamos a ver es un poquito una puesta en común de lo que fue la actividad número 7, que fue la actividad de representar, eh, digamos, ese cubo que se hizo, o sea, dentro del cubo que ya teníamos hecho era la actividad anterior, agregarle dos volúmenes nuevos y representarlos en el sistema Munch que ya teníamos hecho. Lo que tratamos de ver en esta puesta en común es observar como siempre y ver que ustedes hayan podido entender ese objeto y comprenderlo, representarlo a escala, porque pedimos que esa escala, esa representación siga siendo como venía siendo en escala en uno, la representación de la planta y de las vistas, del objeto intervenido y la prolijidad en cuanto a cómo se realizó el trabajo. Acá vamos a mostrar algunos ejemplos de los distintos trabajos que se realizaron, que realizaron los compañeros. Este, acá se hizo como un proceso, en la primera imagen vemos que el compañero hizo como un boceto y después lo emprolijó poniéndole todos los colores que estaban, digamos, mostrados dentro de la gráfica que nosotros le entregamos para hacer la actividad. Está perfectamente realizado, las proporciones están perfectas, están los objetos ubicados en cada una de las caras que tendrían que estar, y se hizo la representación gráfica en planta y las cuatro vistas en sistemas Mosh en escala en uno del objeto intervenido. Acá también tenemos un paso a paso de otro compañero que hizo muy bien la representación de cada uno de los objetos y mostró las plantillas de cómo llegó a calcular el tamaño de los dos nuevos volúmenes que había que agregar. Mismo caso para este ejemplo, está muy bien hecha la representación gráfica de lo que es la planta y las cuatro vistas, y del volumen, o sea, sacó imagen de los dos volúmenes a agregar y cómo que sacó imagen del cubo antes de intervenirlo. Los dos volúmenes que había que agregar, cómo quedaron cada uno de esos volúmenes agregados en las caras que se había indicado y cómo se había indicado. El paso a paso hecho, digamos, registrado de forma gráfica está muy bien en este ejemplo. Este es otro ejemplo donde ya sacó directamente la imagen de el cubo ya con la intervención nueva y están dibujados los distintos volúmenes. En este caso en particular, él dibujó, o sea, la persona, perdón, que realizó este trabajo, representó únicamente en las dos vistas nuevas los volúmenes nuevos, pero no están agregados ni en la planta ni en las otras dos vistas. Con lo cual, si uno tuviera que interpretar ese plano, le estaría faltando información, porque estaría apareciendo un objeto que después no se ve representado en el resto. Entonces uno no entendería realmente cómo sería ese objeto en realidad. Al no verlo en las otras vistas y no verlo en la planta reflejado, no se llega a comprender bien cómo es que estos objetos pueden aparecer en esas vistas y no aparecen en el resto. Claro, y está bien hacer el proceso de equivocarse porque es muy común que pase esto. Sí, El entender que por eso son importantes las líneas de proyección que siempre decimos, que son las punteadas que van trasladando cada medida y cada arista hacia las otras plantas, hacia las otras vistas. Eh, Acá si trazamos una línea de proyección, se tendría que ver el volumen nuevo en la planta. En el ejemplo anterior vemos cómo sí lo dibujó el chiquitito y dibujó también el volumen grande. Acá lo dibujó con otra medida, pero lo dibujó. También se ve en la otra vista y se ve, o sea, se ven en todas las vistas se ven uno de los dos volúmenes o los dos. Eh, pero en este solo se ve en la vista C, en la vista C y en la vista B. También debería haberse reflejado en la planta, pero bueno, eso ahora se los vamos a explicar bien cómo debería haber quedado, así los que tienen algún error lo pueden modificar y arreglar para seguir con los trabajos que siguen. en este Acá se caso ve también. también otro ejemplo de que se ven los volúmenes en todas las vistas y en la planta.
faltó el volumen grande, el de 5x5, el que está hecho en escala 1:2, faltó que se vea en la vista C, pero bueno, son detalles que se van observando y que se van a ir modificando de a poco a medida que se va comprendiendo bien el mundo. Por eso está bueno Sí, hacer estos ejercicios. y lo mismo está bueno que si la hoja les quedó chica porque nosotros le agregamos volúmenes, que le recorten un pedacito más, lo agreguen al costado para poder representar el volumen que falta. Que porque se hayan creado sin cantidad de soporte, o sea, sin cantidad de papel para dibujarlo, no quiere decir que no se represente. Se agrega una porción más de papel y se dibuja igual. Esta es otra intervención donde también se encuentran dibujados todos los objetos. Donde no se fueron dibujados fueron en las vistas de nuevo, en la vista A y en la vista B. Están representados y dibujados en las vistas C y en la vista D, pero no en las anteriores. Cuando uno hace una intervención en planta, cuando hace una intervención en el volumen general, se ve reflejado en todos los lugares donde debería verse reflejado de acuerdo a cómo uno lo mire, a qué vista está observando y qué se observa en esa vista. Por eso nosotros le pedimos la materialización del objeto, cosa de que ustedes, si lo ven desde donde lo vean, por ejemplo, yo en este caso puedo mostrar el objeto, cómo sería la vista, en este caso sería la vista D, y ven que se observan todos los volúmenes. Si yo lo pongo en la vista, que sería la vista A, este chiquitito del costado, si vemos en la cámara no me deja mostrarlo muy bien, pero si uno lo pone ahí, ese volumen chiquitito se observa. Observás lo que sería el volumen 2, que sería el gris oscuro, el volumen 1 encima, la cara D, la cara A, perdón, y el volumen chiquitito que se agregó último atrás. El volumen rojo, que sería el último, el de 5x5, ese no se ve porque está por detrás. No lo llego a ver, pero sigue estando. Si yo quiero observarlo en mi vista B, veo perfectamente también el volumen rojo agregado. O sea, los volúmenes se siguen viendo. Lo mismo que si lo miro en planta. Yo en planta puedo ver absolutamente todos los volúmenes. Lo que es más sencillo para hacer es una vez que uno interviene el cubo y le agrega nuevos volúmenes, conviene siempre empezar por la planta. Siempre conviene empezar por la planta. Porque si uno lo ve en la planta, después lo puede seguir representando en el resto de las vistas. En el caso de que sea, bueno, visible, como en este caso la intervención de la cara A, que tiene un círculo, uno no la ve en la planta. Uno la ve únicamente en esta vista. En la planta no se ve esa intervención, pero cuando llega a la parte de la vista, uno pone el objeto y puede ver cómo está representado. Pero siempre es más fácil, si incorporamos primero las nuevas formas en la planta, podemos utilizar las proyecciones que decía Anita, las líneas de proyección, que nos van a permitir no olvidarnos de estos objetos nuevos que se adicionaron. Sí, además es re importante primero materializar el cubo, porque hubo varios casos de algunos que arrancaron con el dibujo en vez de arrancar materializando los cubos más chiquitos. El proceso era hacer los dos cubos a escala, añadirlos al cubo que ya teníamos y después de eso dibujar, porque de esa manera es más factible que no se equivoquen a la hora de representar cada vista y la planta, porque teniendo el cubo ahí, observándolo, acá en la foto se ve bien cómo se ve ese objeto en planta. Y se ve claramente que los dos volúmenes nuevos se ven en la planta. Entonces, teniéndolo ahí, es más, es más difícil equivocarse que haciendo dibujo en el aire sin poder visualizar el objeto teniéndolo en la mano, digamos. Por eso era importante que primero hagan la maqueta y después hagan el dibujo, porque teniendo el dibujo, el objeto en mis manos, lo puedo ir girando y puedo ir poniendo cada vista enfrente mío y ver qué objetos veo y cuáles no. Entonces, está bueno hacer el ejercicio
con ese paso a paso, digamos, para que sea más sencillo el proceso de plasmar un objeto de 3 dimensiones a un Monge. Eh, Después, bueno, a medida que van aceitando la metodología, va a ser cada vez menos necesario tener un objeto para poder dibujarlo, pero al principio es re importante que ese paso a paso lo hagan así para evitar errores y para comprender mejor la representación. Y en Otro este ejemplo. caso hay otro proceso de proyecto que lo fue modificando. En el caso está representadas todos los volúmenes y todos los... Es un poco el caso que contó recién Ani, donde se hizo más primero el dibujo y después el objeto, pero llegó a la corrección del objeto como tenía que ser. O sea, la parte de los nuevos volúmenes se hizo correctamente sacándolos a través de las proporciones y de la escala como le habíamos indicado. Pero los objetos anteriores, estos dos primeros, este y este, tenían una desproporción con lo que era el objeto real. Pero la compañera que hizo este trabajo tomó la actitud que está buena tomar, por eso también quiero remarcarlo, que fue la de corregir, de decir, ah, no, esto no estaba bien, estas proporciones no coincidían con las que estaban en el objeto que habían pedido y logró el paso de hacer la corrección. Como se ve en el que está, en el objeto que está hecho, que acompaña el dibujo, esos dos objetos, que son los que están en la cara azul, que es la cara B, y en la planta, no tienen la misma proporción. Pero una vez que se le indicó, hizo el proceso de corrección y entendió cuál era el punto. Así que esto también es muy valorable el hecho de que se hagan las correcciones y el hecho de que revisemos nuestros trabajos y podamos hacer lo que sea necesario, o sea, las correcciones que sean necesarias para llegar al resultado final, digamos, o a la Sí, actividad está que le estamos buenísimo. pidiendo. Sí, está buenísimo que haya un registro de eso y que nos manden. Está buenísimo también. Sí. Y este proceso también está hecha las 4 vistas con la planta y estaba indicando cómo se veía la planta del objeto. O sea que está muy bueno esto de que puso la hoja por encima para entender lo que era la planta del objeto. Eh, Así que también es Claro, que una... es lo que explicabas, Lu, la clase pasada, Exacto. que es como rebatir la hoja o rebatir el objeto. Así Exacto. funciona el Munch. Está buenísimo. Así que ahora vamos a hacer un pequeño repaso en vivo de cómo es el sistema Monge y de cómo es que les pedimos que hagan el cálculo de cada uno de los objetos y cuánto tenían que medir los objetos. Así que los que todavía no hicieron la actividad, presten mucha atención y si tienen dudas, vayan haciendo las preguntas por el chat que les vayan surgiendo en el momento. Acá no hay ningún problema, se explica todas las veces que sea necesario. Lo que nos gusta es que participen, o nos interesa, mejor dicho, es que participen y que se saquen las dudas, porque esto es para ustedes, es para que ustedes puedan aprender a interpretar planos, a aprender a interpretar objetos volumétricos y representarlos en 2 dimensiones. Así que las dudas, consultas, todo es el momento indicado para hacerlas y si no, después también presenciales los jueves en el polo, los que vayan, cuando les toque su semana, todos los jueves se va a poder hacer consultas con respecto a lo que sea sistema Monge o lo que sea maquetería. No lo de huerta, vuelvo a aclarar, únicamente lo que es maquetería y sistema Monge, pero tienen que ir con sus tareas. O sea, no es que les van a explicar de cero cómo hacer todo, sino cuando ya vayan con su tarea y tengan alguna duda, directamente hacen las consultas allá, lo cual está bueno porque ahí tienen a alguien que les puede explicar en el momento en vivo y en directo, y si no pueden utilizar este espacio también. Este espacio es para hacer exactamente lo mismo, lástima que yo no puedo estar ahí ayudándolos en sus casas, pero bueno, la idea ni Anita, ni Seba, ninguno de los que estamos acá en los talleres virtuales, pero bueno, es un poco la idea de cualquier cosa que no entiendan, hagan la consulta que sea necesaria.
Así que un poco lo que vamos a empezar a ver hoy es el tema de cómo representar en sistema Monge. Sí, A ver si... repasando primero un poquito lo que era el ejercicio último, era del cubo original, del, uno de los primeros ejercicios que luego intervinieron, ese cubo que era originalmente de 10 por 10 por 10, eh, ese cubo tenían que pasarlo de escala para generar dos nuevos cubos. Un cubo en escala 1 en 2 y un cubo en escala 1 en 5. O sea que el cubo de 10 por 10 lo tenían que reducir a 1 en 2, o sea, la mitad, dividir todas las medidas por 2, o sea que les iba a quedar un cubo de 5 por 5 por 5, y otro cubo en escala 1 en 5 de reducción, o sea, 5 veces más chico del original, o sea que cada medida la tenían que dividir por 5, o sea, el 10 dividido 5 les iba a quedar un cubito de 2 por 2 por 2. Cuando ya materializaron esos dos cubos, había que añadirlos al cubo original de la forma que les mostramos en la actividad. Y después dibujarlo en el Mosh que ya tenían empezado. Había que añadirlos a la vista C y a la vista D y pasarlo al Mosh. Ahora Lula les va a mostrar en vivo cómo, cómo es la actividad, cómo era la actividad para que les quede más claro y para los que no lo hicieron, lo hagan y los que tengan que corregir algo lo corrijan. Muy bien. Lo que vamos a repasar un poquito ahora es cómo funciona el sistema Monge. Vamos a repasar cómo dibujar una planta, o sea, vamos a ver cómo... Gracias, María Isabel. Ahí vamos a repasar un poco cómo se interpreta el sistema Monge, cómo se representa y cómo es que uno tiene que observar el objeto para llegar a entenderlo de forma completa. Si yo tuviera una silla sería exactamente lo mismo. Habría una planta, una vista, y habría una planta y las 4 vistas de ese objeto. Esto imagínense que en un futuro, más allá de ser un objeto abstracto formado por diferentes formas, digamos, en este caso ortogonales, salvo el círculo que tenemos acá, representan un objeto que en un futuro nosotros vamos a poder interpretar cualquier tipo de objeto en base a este sistema, que es un sistema que es universal, es un lenguaje que le permite a diferentes personas de diferentes lugares, sitios y con diferentes formaciones, poder entender todos de la misma forma ese objeto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora un poco es empezar a representar lo que sería nuestra planta. Yo lo que tengo que hacer para empezar a dibujar una planta es posicionarme frente al objeto y verlo bien desde arriba. ¿Qué es lo que yo veo desde arriba? Como si esto estuviera absolutamente plano, sin tener en cuenta las profundidades de cada objeto. Yo lo veo completamente plano. No veo ninguna cara más allá de las caras de arriba de cada uno de los objetos. Y esto es una planta. Esto es lo que simboliza la planta. Si yo la planta la observo, veo que en este caso tengo 1, 2, 2, que serían 5 centímetros. Entonces, mi objeto nuevo, el que era de color rojo, tiene 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros de volumen. En el caso del fucsia, que es el siguiente objeto que teníamos que representar, que era escala en 1 en 5, yo reemplazo los 10 centímetros de mi objeto original y reemplazo el 1 por el 10, pero en este caso es dividido 5, o sea que me queda de 2 centímetros. Este tiene 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros de altura. Una vez hechos los nuevos objetos, los adicionaba según cómo se mostraba en el objeto volumétrico en 3 dimensiones. Los ubico dentro de mi objeto ya construido y puedo empezar a representar mi planta. Entonces,
lo que tomamos es, este sería el esquema de la planta, o sea, esto corresponde exactamente a esto. Si yo viro mi planta, es exactamente igual al objeto visto en forma de planta, o sea, como observado bien desde arriba, sin volúmenes, es exactamente lo mismo. Dentro de lo que es mi objeto en planta, vamos a ponerlo por acá, así ustedes lo pueden más o menos ver. Yo entonces, para representar la planta de mi objeto, lo que empiezo haciendo es representando mi cubo original. Yo sé que ese cubo original lo centro dentro de mi hoja y sé que ese cubo original tenía 10 centímetros. 10 centímetros dibujo en la hoja. Mido y dibujo 10 centímetros que me corresponden a estos 10 centímetros. Mido el objeto, 10 centímetros, paso los primeros 10 centímetros a la hoja. Una vez que tengo los 10 centímetros, subo 10 centímetros para representar esta cara. Después voy a representar esta otra cara con 10 centímetros más. Voy a representar esta cara con 10 centímetros más. Y ahí ya tengo dibujado la base de mi cubo, o sea, este cubo. Lo que voy a hacer siguiente, en este caso voy a representar este volumen, que es el volumen 1, el gris, uno de los primeros que le adosamos. Y yo sé que este volumen tenía 5 centímetros por 5 centímetros. Entonces tomo de mi cara de 10, sabiendo que está ubicado en esta punta, subo 5 centímetros hasta llegar a la mitad de mi cubo. Y tomo 5 centímetros para representar esta cara. Tomo los 5 centímetros y subo estos 5 centímetros. Entonces así ya puedo representar lo que sería este primer volumen. Ahora voy a pasar a representar el nuevo volumen chiquitito que lo tengo acá adosado. Entonces yo sé que tomo este borde, o sea, esta cara que representé, que corresponde a esta cara, ¿sí? A esta que ven acá. Yo sé que tengo 2 centímetros más para allá, que es el valor de mi nuevo volumen. Entonces me posiciono en este vértice y tomo 2 centímetros más. ¿Sí? Luego sé que este otro lado, que es del nuevo cubo que armé, también tiene 2 centímetros. Entonces subo 2 centímetros más. Y en este caso tengo 2 centímetros más para completar la cara superior de mi cubo, de lo que sería el cubo 4. Muy bien. Una vez que ya tengo representada esta parte de mi planta, quiero incorporar el cubo rojo. Si yo lo veo volumétricamente, mi cubo rojo está más abajo que todos estos. Pero no me importa, porque si yo lo pongo en planta, si yo lo miro bien desde arriba, lo veo igual a este que está por acá abajo. Y ya sabíamos que este tenía 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros. Entonces lo que hacemos es, desde este vértice, que me coincide con el fucsia y con mi nuevo volumen rojo, porque está representada esta cara, es esta línea, tomo 5 centímetros hacia arriba, sé que esta cara va a tener también 5 centímetros, que vendría a ser esta cara de acá, estoy representando esta arista, y sé que para representar esta arista, que me llega hasta mi volumen original, que vendría a ser esta línea, o sea, esta arista corresponde a esta línea, llevo 5 centímetros más. Ahí ya estoy empezando a tener de forma
más representada mi cubo, donde ya tengo este, tengo este, tengo este, tengo este, y me está faltando uno, me está faltando este. Para saber cómo representar este vértice que tengo acá corresponde a este vértice que tengo acá, en mi planta. Entonces, para ubicar este vértice y este vértice, sé que me coincide con este. Entonces, busco eso en mi dibujo original y yo sabía que esta profundidad eran de 2,5 centímetros, esto medía 5 centímetros y esto medía 2,5 centímetros. ¿Cómo hago para saber eso? Tomo la regla y mido 2,5 centímetros, 5 centímetros, 2,5 centímetros. Ese es el valor real porque estamos trabajando en escala de 1 en 1. Entonces, nuestro objeto tiene la misma medida que nuestro plano. Tomo 2,5 centímetros, 5 centímetros, que es lo que mide esta cara, yo la mido, mide 5 centímetros, paso los 5 centímetros y tomo esta cara, que serían 2,5 centímetros, y paso los 2,5 centímetros. Ahí ya tengo representado por completo la planta de mi objeto. Con lo cual, si yo lo miro de esta forma, mi planta coincide con los volúmenes de mi objeto. Ya está todo, o sea, están todos los objetos, los 6 objetos representados. 1, 2, 3, 4, perdón, los 5. 1, 2, 3, 4, 5, están los 5 objetos representados. No me falta ninguno. Si nosotros le pusiéramos el color, esto sería así. ¿Se observa? Que es lo mismo que si yo me paro de arriba y miro el objeto, es exactamente lo mismo que está representado en planta, sin ningún tipo de profundidad y de volumen. Son las caras superiores de todos los objetos. Si yo quisiera realizar la vista C, por ejemplo, que correspondería a esta vista, la vista de la cara amarilla, yo tendría que dibujar esta cara, esta cara, esta cara y esta cara, que son las caras de adelante, y la cara de este cubo chiquitito. Yo tendría que poder dibujar, si yo me paro, tendría que poder dibujar todo eso que veo en ese momento sin ningún tipo de profundidad. Esta cara, esta, esta, esta y esa chiquitita de ahí. Todo esto es lo que yo tengo que dibujar, digamos, en mi vista C. ¿Cómo hago para hacer eso? Yo ya teniendo mi planta dibujada, para obtener las medidas, lo que hago primero que nada es dibujar mi línea de tierra o línea de base, que correspondería a la línea sobre la cual se está apoyando todo el objeto. O sea, sería la línea que estaría por acá. Es como si nosotros dibujáramos lo que sería la mesa. Esta línea es la línea de tierra que corresponde a la línea de apoyo o de base de los objetos. Si yo quisiera dibujar y representar mi cubo en forma para obtener las medidas de mi vista, perdón, lo voy a poner un poquito más ahí, así se ve, lo que hacemos es hacer las líneas de proyección. Para las líneas de proyección, lo que necesito es, si yo quiero ubicar primero, como siempre, tratamos de arrancar con mi volumen más representativo, que es el volumen grande, el de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, que es mi cubo original. Yo sé que este vértice corresponde a mi volumen de 10 centímetros, ese vértice corresponde a mi volumen de 10 centímetros, este vértice también corresponde a mi volumen de 10 centímetros y este vértice también corresponde a mi volumen de 10 centímetros. ¿Cómo lo sé? Son
este vértice y el vértice que está ahí. Para poder levantarlos, yo lo que hago es tomar este ángulo y levantarlo sobre mi línea de tierra, que correspondería a ese vértice de ahí. Entonces yo lo que hago es levantarlo, ¿cuánto? 10 centímetros, que sé que es lo que vale la altura de mi volumen. Me paro sobre la línea de tierra y levanto 10 centímetros. ¿Sí? Ahí yo ya tengo representada esta arista. Vendría a ser esa arista la que yo ya tengo representada. Ahora querría dibujar este cubito que está flotando acá arriba. Si yo quiero dibujar ese cubito, yo sé que ese cubito tiene 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Y sé que está ubicado en la arista superior de mi cubo. O sea que va a estar ubicado, va a empezar a los 10 centímetros de altura. ¿Cómo sé dónde está ubicado exactamente? Puedo hacer la proyección. Este es mi cubito visto desde arriba, que es el mismo que este. Entonces yo lo que hago es proyectar con mis líneas de proyección de esta forma. No sé si se llega a ver mucho, lo voy a hacer con negro porque por eso va a ver un poquito mejor. Dibujo mis líneas de proyección para ubicar mi cubo. Yo sé que si yo llego a esta línea, voy a saber dónde está mi cubo. ¿Y cómo sé a qué altura? Dijimos que empezaba a los 10 centímetros, mido 2 centímetros, que sé que es lo que mide esta arista, o sea, esta parte de mi cubo, esta arista, mide 2 centímetros. Entonces de acá, mido 2 centímetros hacia afuera. Dibujo la primera arista de mi cubo. Soy muy finito. Ahí está. Dibujo la primera arista de mi cubo. Ahora yo sé que tiene 2 centímetros hacia abajo, que es una de sus caras. Voy a representar esa cara. Dibujo 2 centímetros hacia abajo. Ahora quiero dibujar esta cara. Entonces dibujo 2 centímetros hacia adentro. Y ya ahí tengo ubicado el cubito chiquitito. Ven que se proyecta, su ubicación en planta es la misma proyectada a la vista. El cubo está ubicado en este vértice, en el vértice este de acá abajo, que corresponde a este vértice mío. Si yo lo veo así, correspondería a este vértice mío. Y si yo me fijo en mi planta, está ubicado en este vértice. No sé si llegan a observarlo. Está ubicado sobre esta línea y está ubicado en este vértice. Y esta línea me da el ancho. Entonces yo lo que hago es proyectar esa línea hacia arriba de esta forma para ubicar dónde estaría mi próximo paso de cubo, que sería el de color rojo. Yo sé que este cubo coincide con esta línea. Levanto esa línea y la llevo hasta mi línea de tierra. Yo sé que acá, desde acá hasta acá, sería esta cara. Es la misma. Entonces sé que igualmente este cubo mide 5 centímetros de altura. Entonces para representar esta altura, que vendría a ser esta, levanto 5 centímetros. Levanto 5 centímetros de altura. Y para hacer esta cara, o sea, si yo lo tengo así en vista, yo quiero representar esta línea para cerrar la cara de mi cubo, sé que mide 5 centímetros. Entonces mido 5 centímetros y 1. Ahí ya tengo la ubicación de mi otro cubito nuevo. Me restaría ubicar, si yo veo lo que estoy dibujando y veo mi objeto, me está faltando en mi representación, yo ya tengo dibujado este y tengo dibujado este. Pero si yo veo mi objeto bien de frente, perdón por este gris que se ve medio mal, lo voy a acercar un poquito más,
tengo dos objetos más. Tengo este y tengo este, que estoy viendo en mi vista. Entonces, ¿cómo hago para saber dónde están esos objetos de mi planta a mi vista? Si yo lo tengo así, ¿cómo hago para saber dónde está este objeto y dónde está este objeto en mi vista? Yo sé que este objeto en mi planta corresponde a este objeto, que es el que dibujamos primero. Si yo se los pongo con color, por ahí sea un poquito más fácil. Ahí. Yo sé que este objeto en mi planta es este objeto. Entonces tengo que levantarlo. Para levantarlo, utilizo la regla, la escuadra, lo que tengan, para hacer la línea de proyección. Pero yo sé también, a su vez, que este objeto, el 1, no está ni en la base de mi objeto, ni a mitad de mi objeto, como está este, sino que está en la parte superior. O sea que va a empezar arriba de los 10 centímetros, porque está por encima de mi cubo original. Acá yo lo veo en planta. Entonces yo sé que como va a estar por encima de mi cubo original, voy a tomar mi altura, que son 10 centímetros, mido los 10 centímetros y sé que va a empezar desde estos 10 centímetros, tiene 2 centímetros más hacia arriba. Entonces mido 2 centímetros hacia arriba. Una vez que medí esos 2 centímetros hacia arriba, yo ya tengo dibujado esta arista. Lo que yo quiero hacer es dibujar esta arista. Y si tomo mi planta, puedo proyectar esta arista, que este vértice correspondería, o sea, ese vértice correspondería a este vértice de mi objeto. Entonces lo que hago es levantar y proyectar esta línea hacia arriba. Proyecto esta línea hacia arriba y sé que mi punto es ahí, donde yo tengo que ese vértice corresponde a este vértice de mi figura. Con lo cual mido 2 centímetros hacia arriba, que sé que es lo que mide esa altura. Y 1, estos dos. Si quiero corroborar si mi objeto 1 está bien representado con respecto a mi vista, mido, aquí tiene 5 centímetros, mido en mi plano y tiene 5 centímetros, lo cual quiere decir que está bien representado. Me restaría ubicar el volumen 2, que es el volumen gris oscuro, que acá lo tengo en planta. Si yo lo tengo en planta, lo que hago es proyectar de mi planta la línea hacia arriba, como dijimos antes. Este vértice corresponde a este vértice, porque lo estoy viendo desde arriba. No, perdón, ahí no se ve. Este vértice corresponde a este vértice, porque yo lo estoy observando. Yo sé que de ancho tiene 2 centímetros y medio, mido mi objeto y tiene 2 centímetros y medio. Entonces, 1 con 2 centímetros y medio. Y ahí tengo representada la vista con todos los objetos. Así es como se manejan las líneas de proyección. Yo puedo ubicar cada uno de los objetos de acuerdo a cómo los proyecto de mi planta me coinciden con mi vista. Si yo los proyecto, todos coinciden con mi vista. No sé si se llegan a ver bien, por ahí por el marcador no se ve muy bien. Sí, se ve. Cada línea está levantada y proyectada. Si yo quiero ver mi objeto en vista, esta vista es exactamente lo mismo que esta vista. Claro. Si yo me Sí, paro en lo mi que se objeto hace, desde aquí, esto corresponde a esto. Así es como se levantan las vistas y cómo se miden. Todas las medidas que nosotros dibujamos y representamos en esta parte son las mismas medidas.
O sea que uno para dibujar cada vista debe pararse de frente a la vista, observar qué es lo que, cuántos son los elementos que hay y cuáles son, y representarlos con las mismas medidas. Sí, déjale ahí un cachito Sí, mostrando la vista. Lo que se hace básicamente en cada, como decía Lu, en cada vista y en las plantas, es representar las caras de todas las caras que veo de todos los objetos que están en el cubo, que están enfrentadas a, a enfrente mío, digamos, a lo que estoy viendo desde mi lugar. Yo represento las caras que están enfrentadas a mí, o sea, todas las caras verticales enfrentadas, yo sé que las tengo que dibujar, estén adelante, atrás, abajo, no importa, yo la profundidad no la estoy viendo en mi Monge. Yo lo que voy a representar, lo que sé que tengo que representar, son todas las caras que están enfrentadas a mí. Así estén atrás de todo y yo crea que no la voy a ver en la vista, sí la voy a ver porque esa cara está en el sentido vertical frente a mí. Entonces, eso es lo que yo tengo que prestar atención a la hora de dibujar. El sentido de la vista que estoy mirando y las caras que me coinciden, que están enfrentadas a mi observación, digamos. Eso es capaz lo complicado del Monge, que uno capaz se confunde porque un objeto está abajo o está atrás y la profundidad es lo que confunde a la hora de representar, pero yo en el Mosh no tengo profundidades, así que por más que esté abajo de todo, el cubo de 5x5 yo en la planta lo voy a ver porque su cara está, digamos, enfrentada a mi observación. si yo me paro desde aquí, veo mi objeto en planta, ¿sí? Esto mismo que veo desde arriba, yo me paro desde arriba, veo todos los objetos en forma plana y lo que hago es ver exactamente lo mismo que esto. Mi objeto en planta es esto. Es exactamente lo mismo. Veo todos los volúmenes en sus caras superiores. Lo que hago es representar cada una de las caras vistas desde arriba. Una vez que termino de ver esto, si yo quiero representar mi vista B, que es la que tenía el azul, que es la que está aquí atrás, lo que yo hago es pararme de esta forma frente al objeto. Me paro frente al objeto de esta forma y veo esta cara, veo esta cara, veo esta cara y veo esta cara. El violeta de atrás no lo veo porque está por detrás de mi objeto. Si ustedes se fijan, yo me paro desde aquí y es lo mismo que estoy viendo ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Depende de donde yo me ubico como observador de mi objeto, es lo que voy a representar. Yo me ubico delante del objeto y lo represento. Esto es lo que estoy viendo. Si yo veo el objeto en general, esta vista está representada de este lado. Si yo me ubico de este lado, mi vista se representa de este lado. Esta vista corresponde con esta. Me ubico desde aquí y veo esto. Y es lo mismo que está representado en esta parte de aquí atrás. Eso es lo que nosotros decimos con rebatir. Este objeto visto desde acá es lo mismo que tengo representado acá. Si yo mi objeto lo miro desde acá, me pongo en forma, perdón, bien vertical ahí, yo lo que estoy viendo es el cubito fucsia, la cara verde de la vista, la cara 1 y la cara 2. Rebato mi objeto y tengo lo mismo. Me ubico de este lado y esto es lo que veo. ¿Sí? Y así con cada una de las caras. Si yo me ubico de este lado,
Vamos a hacerlo, perdón. Ahí, si yo me ubico de este lado, veo esta cara, veo esta cara, veo la cara del cubito chiquitito, que está por acá, y es lo mismo que tengo dibujada en mi vista. Se complica un poco por el tema de la virtualidad y de poder mostrarlo, pero lo que quieren más o menos que entender es esto. Si yo lo veo desde arriba, si yo observo desde aquí, desde este lado, miro mi objeto de este lado y esto es lo que veo. Miro mi objeto desde este lado y esto es lo que veo. Sí, está bueno que los que no lo hicieron lo hagan, ahora que está más explicado y está resuelto, eh, que lo hagan porque es muy importante, no solo para comprender todo lo que estamos explicando, sino para los ejercicios que siguen. Están todos vinculados a esta actividad. Y los que tienen algo que corregir, estaría bueno también que lo hagan para poder continuar con los ejercicios que vienen. Y si tienen alguna duda, pueden consultar por el WhatsApp, en el Polo. Hay muchos medios, estamos todos predispuestos a aclarar cualquier duda y a explicar de nuevo si es necesario. Lo importante es que igualmente, a partir de este repaso y de esta clase este nuevo taller que estamos dando, que compares, ahora que ves la imagen esta en pantalla, de lo que es el dibujo representado, que lo compares con el tuyo y te fijes si esto mismo que está representado acá en esta planta y en estas 4 vistas, es lo mismo que vos tenés. Revisá, y si ves algo que no está, o que falta, o que está puesto en otro lado, que también puede pasar, revisá por qué, mirá tu objeto y tratá de comprender qué es lo que por ahí no estás interpretando que deberías. Como se ve bien en la imagen de la planta, se hacen las proyecciones hacia las vistas y se toman las mismas medidas. O sea que uno que ya apenas empieza dibujando su planta, con medida en escala en 1 en 1, o sea, con medidas reales, lo que hace después es proyectar a través de las líneas que se ven punteadas en rojo, la ubicación y las dimensiones de esos otros objetos en planta. Y siempre acuérdense que para ver una planta me tengo que parar del otro lado.